que eres un Dios todopoderoso, que eres un Dios bueno, Señor. Eres el único, el grande, el supremo, a quien venimos a adorar y a quien venimos a escuchar, el que tiene palabras de vida eterna. Algún día Pedro te dijo, pero ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a leer la palabra de Lucas 4, desde el 16 hasta el 21. Hemos dicho que estamos estudiando las palabras, ahora estamos en Lucas, las palabras que no aparecen en Mateo ni en Marcos. En Mateo aparecía la parte final de este capítulo 4, cuando él dice que no hay profetas sin honra sino en su propia tierra, pero estas palabras no aparecen en los otros evangelios. Entonces dice la palabra del Señor: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, en estas palabras que vemos acá, el Señor está mostrando cuál es el resultado, cuál tiene que ser el resultado de su ministerio acá, de su misión divina. Era una misión espectacular. Notemos que dice que se le dio el libro del profeta Isaías. El director de la sinagoga le dio, eso eran rollos, no era un libro como este, le llaman libro, pero era un rollo. Cada libro del Antiguo Testamento era un rollo, entonces le pasaron el rollo del profeta Isaías. En ese tiempo los libros no eran como estos, era un rollo escrito en papiro, y entonces él tenía que desenrollar, y dice, y habiendo leído los libros, halló, o sea que él buscó esta palabra de Isaías 61. Le hubieran podido dar otro libro. O sea, las cosas de Dios son espectaculares porque son sincronizadas, son perfectas. Le dieron el libro donde él estaba, el plan de Dios para nosotros, y el Señor no eligió Isaías 53. Él hubiera podido elegir Isaías 53, donde dice todo el sufrimiento que él iba a pasar. No, porque eso lo iban a ver ellos más adelantico. Ellos lo iban a comprobar. Él elige el pasaje que anuncia el resultado y el objeto de su misión aquí, una misión de carácter divino, una misión llena de amor, de misericordia, y él expresa esas palabras. Y entonces dice, lee la palabra que está escrita en Isaías 61 y empieza, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Empieza a leer, estaba escrito eso en Isaías, pero lo espectacular es que dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces él está hablando acá cuál era la misión. ¿Cómo empieza el Señor acá? Cuando empieza a leer las palabras, ¿qué empieza a aclarar? Al empezar su ministerio, el Señor Jesús proclama la Trinidad. En Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, y uno lee esa frase y es bonita. Hace muchos años, cuando yo conocí al Señor, había un canto de este Lucas 4 y era espectacular, todavía lo tengo en mi memoria. Y entonces dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, usted lee eso y ahí está la Trinidad. Entonces cuando dice el Espíritu, ¿está hablando de quién? Del Espíritu Santo. Cuando dice del Señor, ¿de quién está hablando?
Del Padre. Y cuando dice, está sobre mí, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesucristo. ¿Ven la Trinidad ahí? Claritica. La Trinidad, pero a veces nosotros leemos así de pasón y no entendemos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Nosotros no podemos negar la Trinidad. Es una blasfemia negar la Trinidad. Entonces, ojo con testigos de Jehová, ojo con Jesús solos. La Trinidad es la deidad, es el gran yo soy. Entonces, él elige este pasaje. Esas son las primeras palabras donde el Señor está mostrando, cuando él lee eso, que él es el cumplimiento. Él está exhibiendo al Padre y al Señor Espíritu Santo y se está mostrando él en ese momento en el plan de salvación, en el plan de salvación. Y dice que cuando terminó de leer Isaías, ¿cierto? Dice, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. O sea, él está diciendo de quién escribió Isaías. Entonces, ¿de quién escribió Isaías? Del Señor Jesucristo, que en ese momento estaba leyendo el rollo de Isaías. ¿Y cuándo iba a suceder eso que Isaías se había dicho en Isaías 61? Pues ese día, es ese ahora. El Señor Jesús respondió ese día. Isaías escribió de la hora del Señor Jesús, en ese momento. Entonces la predicación del Señor Jesús empieza con la palabra hoy. Hoy. Los profetas prometían para el futuro, va a venir el Mesías, va a venir el ungido, pero el Señor dice hoy, el Señor Jesús promete hoy, la espera se terminó, el tiempo ya llegó. Nosotros tenemos que tener claro que el tiempo de nuestra redención llegó, el tiempo de nuestra libertad llegó, ya llegó hace 2000 años, cuando el Señor vino. Entonces nosotros tenemos que tenerlo claro. El Espíritu del Señor estaba sobre el Señor Jesucristo, enviado por el Padre para venir a cumplir esta misión tan tremenda. Entonces, ¿cuál es la misión que el Señor Jesús vino a hacer? Entonces, el Señor Jesucristo eligió el pasaje de Isaías 61, 1 y 2 para enseñarnos que Él fue ungido con la presencia del Señor Espíritu Santo sobre Él y comisionado por el Padre para cumplir la misión como el siervo de Jehová enviado para salvación del mundo. Aquí está el resumen de toda la obra de salvación. Aquí está el resultado de su obra de salvación y es espectacular, hermanos. Nosotros a veces no entendemos, a veces creemos que esto es religión. La religión no salva, hermanos. Si la religión salvara, mejor dicho, no hubiera venido el Señor. No, Cristo Jesús es el que salva. El Señor Jesús es el que salva. Entonces hoy vamos a entender qué fue lo que hizo el Señor por nosotros. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión espectacular que el Señor hizo por cada uno de nosotros? Vamos a mirar 6 puntos. La misión que recibió el Señor Jesucristo de parte del Padre. Él la explica ahí en Isaías 61. La primera parte, en Lucas 4, 18, la parte A, dice el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, es lo primero. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, es lo primero. Dar las buenas nuevas a los pobres. ¿Saben que el pecado empobrece? Y cuando hablamos de pobres, por una mala interpretación hace muchos siglos, los pobres entonces creían que el pobre material era salvo, que era a este pobre que se refería el Señor. No, el Señor está hablando de los pobres espirituales. Cuando el Señor está hablando, vamos a ver a qué pobres busca el Señor para darle las buenas nuevas. ¿Cuáles son los pobres que el Señor busca? En Mateo 5:3, en la bienaventuranza, dice, bienaventurados los pobres, ¿en qué? Ahí no dice en dinerito, en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en Sofonías 2:3 dice, buscad a Jehová
todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Cuáles son los pobres que el Señor está buscando? Son los necesitados de Dios. Está buscando a los necesitados de Dios, a los que reconocen que están en bancarrota espiritual, que no tienen nada. Nosotros somos seres espirituales, hermanos. La prueba está en que nosotros, el cuerpo es el que muere, pero el espíritu o va al cielo o va al infierno. No hay lugares intermedios, hermano. Entonces nosotros somos seres espirituales viviendo en un cuerpo material. Este cuerpito es el que se va a quedar acá, pero el espíritu va a buscar la eternidad. Entonces aquí la palabra pobre no se limita a privaciones materiales, sino a la miseria física, moral, espiritual. Hay mucha gente miserable en su forma moral, miserable en su espiritualidad, no tiene nada. ¿Quién es un pobre? Uno que no tiene nada, hermano. Porque nosotros nos llamamos pobres porque no tenemos el carro de última generación, el celular de última generación, el penthouse del sector exclusivo. Eso no es ser pobre. Pero si usted tiene lo necesario, usted es rico. Un pobre es uno que carece de todo. Ese es un pobre. Ninguno de nosotros podemos decir que somos pobres. Somos mentirosos, porque nosotros tenemos techo, tenemos cobertura, tenemos la palabra, tenemos muchas cosas. Nosotros somos ricos y tenemos la bendición de entender la palabra. Nosotros no somos pobres. Aquí está hablando de los miserables física, moral y espiritualmente. Hay mucha gente con mucha necesidad que implora la caridad de Dios, no la caridad del hombre. Porque esta necesidad solamente la puede suplir Dios. Nosotros no le podemos suplir la carencia moral a otra persona. Nosotros los podemos guiar al que sí le suple, pero nosotros no la podemos suplir. Entonces está hablando de los necesitados de Dios, son los pobres que busca el Señor. Nosotros un día fuimos pobres espirituales, miserables espirituales. Estábamos en la bancarrota espiritual cuando nos acercamos a Dios. Entonces hay muchos que aunque tenían riquezas, eran pobres espirituales. La Biblia nos dejó constancia de que habían unos pobres en espíritu, pero no necesariamente eran pobres materialmente. Mire en Lucas 8:3, dice: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras mujeres que le servían de ¿cómo? De sus bienes. ¿Eran pobres las mujeres? Tenían platica y le ayudaban al Señor. Entonces estas mujeres eran pobres, no eran pobres físicamente, pero sí eran pobres espirituales. En Mateo 27, 57 y 58 dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, es José de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Este José de Arimatea le compró un sepulcro nuevo. ¿Era pobre el José de Arimatea? Tenía platica. Le compró, lo ungió con lo mejor que tenía. Dice que compraron especias aromáticas en montón. Era un hombre rico, pero era pobre espiritual. Entonces aquí la palabra nos demuestra que no se refiere a gente que no tenga mejor dicho, el sobrante. Uno que es pobre es uno que no tiene nada. Pero la gente cree que pobre es porque no tiene cosas. No, pero tenemos la vida, tenemos la salud, tenemos la palabra, tenemos la conciencia, tenemos muchas cosas. Entonces aquí los pobres en espíritu no son pobres materialmente necesariamente. Claro que hay unos pobres materiales y también pobres espirituales, porque en vez de buscar a Dios, están buscando cómo robar, como mejor dicho, no conocen a Dios.
Todos estos que están haciendo locuras en Colombia son pobres espirituales, así tengan todo el dinero del mundo. Ese clan del Golfo, ese Otoniel que llevaron allá, ellos son pobres, miserables, espirituales, morales. No tienen moral, les falta mucha moral. Entonces ellos son los necesitados que busca Dios, pero no lo quieren, no quieren atesorar esto. Entonces podemos distinguir claramente que son los que son conscientes del gran déficit espiritual que tienen, que hay en sus vidas, esperan recibir de Dios rogando su bendición. Estos son los pobres espirituales. Entonces aquí vemos en nuestro primer punto que el Señor Jesucristo, el resultado de toda la obra que el Señor hizo es que Él vino a anunciar las buenas nuevas a los pobres. Los que son conscientes del gran déficit espiritual que hay en sus vidas y buscan al único que les puede bendecir y están dispuestos a obedecerle. Estos hombres toman la decisión de obedecerle. A estos pobres son los que busca el Señor. A estos pobres fue que vino el Señor. Nosotros fuimos pobres espirituales. No podemos decir que somos pobres espirituales ahorita, porque entonces quiere decir que no hemos entendido nada de la palabra. Por eso hemos colocado nuestro lema, ¿cómo es? Atesorando palabras. ¿Cuánta palabra ha atesorado usted? Con este lema llevamos 2 años y 4 meses. ¿Cuánta palabra hemos atesorado, hermanos? Entonces podemos decir que somos súper millonarios espirituales. Ay, del que diga que es pobre espiritual, entonces no ha entendido nada de la palabra que hemos dado, que hemos explicado, que hemos atesorado, que hemos decidido obedecer. Entonces lo primero es que el Señor vino a los pobres que son conscientes de que tienen un déficit espiritual. Pero no, en este caso nosotros ya somos supermillonarios espirituales. Hemos atesorado muchísima palabra. El segundo punto de la misión que recibió el Señor Jesucristo del Padre, de parte del Padre, dice en la parte B: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabe que el pecado quiebra el corazón? Los pecados quiebran el corazón. Y el Señor Jesús tiene buenas nuevas para los quebrantados de corazón. Él tiene buenas nuevas. ¿Quién es un quebrantado de corazón? El pecado rompe el corazón. Mire cómo lo cuenta David. A David el pecado le quebró su corazón. Mire en el Salmo 51, 17, David, cuando declara su pecado, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este hombre, su espíritu se le quebrantó, su corazón se le rompió después de que entendió que le había fallado a Dios, porque hubo un tiempo en el que él se quedó tranquilo. Él pecó con Betsabé y se quedó tranquilo hasta que vino el profeta Natán y lo anunció por medio de una parábola que él era ese pecador que le había cogido la única corderita que tenía un hombre y se la había matado, y todo lo que hizo David. Y él entendió y él le dice: uy, terrible, merece pagar 7 tantos. Pues 7 tantos pagó. El corazón se le quebró porque ahí entendió. Y es cuando él le dice: Señor, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Nunca encubramos la maldad que hay en nosotros. Nosotros tenemos que reconocer la maldad que hay en nosotros. Y este hombre quedó contrito. Entonces, ¿quién es un quebrantado de corazón? Hace referencia al que siente que por fallarle al Señor se le quebró el corazón. Siente contrición, siente arrepentimiento, remordimiento, inquietud, pesadumbre, desasosiego tras un acto o una acción malévola que hizo, alguna cosa que hizo. Entonces, por su equivocación, por haber ofendido a Dios, se le quiebra el corazón. Pero hay esperanza, porque el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. A los que fallamos y nos arrepentimos, Dios viene a sanarnos, no nos deja con el corazón hecho pedazos, no. Entonces, ¿cuál es la necesidad?
¿Cuál es la sanidad que necesitan los quebrantados de corazón? ¿Cómo es la sanidad que necesita un quebrantado de corazón? En Lucas 7, 47 al 50, que dentro de 8 días vamos a hablar de ese tema, a una mujer el Señor le dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Le dice a un hombre, a Simón, un fariseo que había invitado al Señor, entra una mujer que unge al Señor y esa mujer era ramera. Dice, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cuál es la sanidad que recibió esta mujer? Una mujer que seguramente la conocían, que era ramera y todo. Cuando el Señor le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cuál es la sanidad que ella recibió? Paz. Ella recibió paz, el perdón de Dios, la paz con Dios, sanó su corazón quebrantado. Ella mantenía un corazón quebrantado, avergonzado. Ella trabajaba seguramente en eso, pero ella no quería. Quién sabe qué circunstancia la llevaron a tomar esa decisión. Ella era conocida como una pecadora, como una mujer mala. No tenía paz, todos la señalaban. ¿Usted se siente en paz cuando lo señalan? ¿Usted se siente en paz o cuando usted mismo se señala? Uno no se siente en paz, a veces nosotros mismos nos señalamos nuestro pecado. O olvídese que por mucho que uno aparente, uno sabe cuando le falló al Señor. Obviamente, cuando ya reconocimos nuestro déficit, entonces uno no siente paz. Uno necesita paz y la única manera de hallar paz cuando nosotros, los que ya conocemos al Señor, es ir al Señor y pedirle perdón. Es la única manera en que empezamos a sentir alivio. Ya le pedí perdón al Señor, he pecado. Y es muy frecuente que nos escuchen decir, oiga, yo pequé, no nos da pena decir que pequé, pero ¿qué? Le pedí perdón al Señor. Entonces, un amor como el del Señor parte cualquier corazón, pero para bien. Quita la dureza, quita la vergüenza. La bondad del Señor nos lleva a arrepentimiento. Se conmueve uno más con el amor de Dios que con la acusación de los compañeros o del pueblo. Esa mujer nunca se conmovió porque todo el mundo decía, allá va la ramera, allá va. No, ella no se conmovió con eso ni se arrepintió. ¿Cuándo se conmovió ella? Cuando tuvo cerca al que ella escuchó que decía que perdonaba pecados, que sanaba al leproso, que levantaba al paralítico. Ella dijo, quizá este hombre sí me puede perdonar. Y encontró el amor. Allá en Romanos 2:4 se lo leo, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Sabe qué es lo que nos guía al arrepentimiento? La bondad de Dios, la benignidad. Tanta bondad que murió por mí en la cruz del Calvario, eso me ha llevado al arrepentimiento. Eso es lo que hizo cambiar a una mujer como yo. Eso fue lo que nos llevó al arrepentimiento, a entender la bondad de Dios. Nadie nos ha amado, mira, ni siquiera ese cónyuge que dice que nos ama y que nosotros lo amamos muchísimo, no nos ha amado como nos ha amado el Señor Jesús. Ese padre no nos ha amado como nos ha amado el Señor Jesús. Ese hijo, oye a las madres, ningún hijo nos ha amado como nos ha amado el Señor Jesús. El Señor Jesús sí ama de verdad y ese amor nos conmueve, hermano. Y cuando yo entiendo ese amor, yo no le quiero fallar. Yo no le quiero fallar al Señor con su bondad. Entonces nuestro corazón es quebrantado por su amor, por su misericordia. Y entonces Él venda el corazón. El Señor vendó el corazón de esta mujer con esas palabras. El Señor diciéndole, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Cuál es la sanidad que nos necesitan los quebrantados de corazón? El perdón de Dios y la paz con Dios. Si usted está en paz con Dios, la palabra lo dice, la paz de Dios sobrepasa
el entendimiento. O sea, ay, pero yo no entiendo cómo ese está en paz, si era un narcotraficante, si era un matón, si era lo que fuera. La paz de Dios tiene ese poder, el perdón de Dios tiene el poder de traer paz. Cuando estamos en paz con Dios, nosotros estamos bien, hermanos. Esa es la sanidad para el quebrantado de corazón. Entonces, la única forma de encontrar esa sanidad es correr al Señor. La única manera de encontrar esa sanidad es confesarle el pecado a Dios, como hizo David: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Si usted quiere disfrutar de lo que ya el Señor Jesús obtuvo para nosotros en la cruz, reconozca su pecado y usted va a encontrar que hay sanidad para su corazón quebrantado. Mientras usted no lo haga, se va a sentir mal. Mientras usted no lo haga, todo el tiempo va a sentir, usted mismo se acusa, uno mismo se acusa. Pero yo, ¿por qué hice esto? Pero yo le fallé al Señor. Pero menos mal nadie se da cuenta, pero seguimos atormentados. Nosotros tenemos que confesarle al Señor y el Señor sana nuestro corazón quebrantado. El Señor nos sana. Él tiene el poder para eso. Entonces, en esta segundo punto de la misión que el Señor recibió de parte del Padre, el Señor Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón, a los que le duele el corazón, a los arrepentidos. El Señor les otorga el perdón y la paz. Esa es la manera de vendar nuestro corazón herido. Otorgándonos el perdón y la paz, viene una sanidad tremenda a nuestra vida. Viene sanidad y ya no hay vergüenza. Ya no hay. ¿Se acuerdan aquel hombre, el que se subió al árbol sicómoro? Que el Señor le dice: baja, Zaqueo, hoy es necesario que entre a tu casa. Fue tanta la conmoción ese hombre que ese mismo día tomó la decisión de devolver lo que se había robado. Hubo arrepentimiento porque el Señor vendó el corazón de ese hombre. Ese hombre, siendo judío, sabía que era detestable porque él le robaba a sus compatriotas. Es que ellos les robaban, los recaudadores de impuestos cobraban el impuesto más la ganancia para ellos. ¿Cómo sería el dinero que tenía ese Zaqueo que dijo que al que le hubiera defraudado le iba a devolver cuadriplicado? O sea, ¿qué montón de dinero se había robado ese hombre? Y lo devolvió. Y el Señor le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuándo vino la salvación a esta casa, hermano? Señale si usted es una casa donde hay el Espíritu. ¿Cuándo vino la salvación a esta casa? El día que usted tomó la decisión de ponerse a cuentas con Dios. Ese día vino al Señor. Y nos toca decir como Zaqueo: ay, Señor, lo que haya defraudado lo voy a volver cuadruplicado. Y el Señor va a venir con su paz y con su perdón. Amén. Miremos nuestro tercer punto. Él dice que Él vino a pregonar libertad a los cautivos, vino a declararles libertad, pregonar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Ellos se declaraban libres. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. No entendían que el pecado esclaviza, que el pecado cautiva, que el Señor vino a liberar. Un hombre que es adúltero es esclavo de ese pecado. Y todo el tiempo anda mirando cómo hacer para engañar a la esposa y seguir con la amante. Esclavo, y no se puede mover ni para un lado ni para el otro. La opresión, el cautiverio espiritual es tan real, es más real que una cárcel con rejas. Es muy real. Es el enemigo cogiendo a la persona y metiéndolo en una prisión. Pero Él vino a liberar, a pregonar libertad. Recuerdan que vimos que el Señor anuló el acta de decretos. Ese anuló es que pagó punto por punto que debíamos nosotros. Entonces Él puede proclamar y pregonar libertad, porque no es que Él pagó. Él puede decir: yo pagué por esta, yo pagué por este. Entonces nosotros, Él ya nos pregona, nos declara libres. Es tan real que el Señor dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
La obra del diablo era cautivar a todos. Desde que le metió esa mentira a Eva que iba a ser como Dios y desobedecía a Dios, el Señor vino a deshacer esas mentiras. Entonces el diablo tomó la autoridad ante el hombre y lo ató, lo esclavizó, lo engañó, lo hizo caminar por un infierno de acusación, de maldad, de muerte. Pero vino el tiempo en que apareció el Señor para deshacer las obras del diablo. Vino el tiempo en que el Señor vino a pregonar libertad, libertad. Entonces esta palabra aquí nos muestra que el Señor Jesús anunciaba la libertad del cautiverio del pecado, era la libertad que él estaba anunciando, pero el judío creía que el Señor estaba anunciando libertad del imperio romano. Ese no era nada comparado con la libertad, con la cautividad del enemigo. En Juan 8:34 el Señor dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, ¿esclavo es de quién? Del pecado. ¿Y quién genera el pecado? Entonces, finalmente es esclavo de quién? De Satanás. Es esclavo de Satanás. Esclavo. Se vuelven esclavos. Hay un pastor que vino a una convención de Filadelfia hace unos años, que es el pastor Serafín Contreras. Él vive en Panamá. Y él hablaba mucho de que la pornografía es un esclavizador tan tremendo que mucha gente pensó que nadie en la casa se dio cuenta que él miraba pornografía y todos resultaron contaminados, porque el enemigo, desde que usted le abre una puertica, no respeta nada. Todos resultan contaminados. Hay que tener cuidado. Y él tenía, inclusive, él contaba que una hija de él cayó presa de eso. Mujeres también caen, no solamente hombres. Y que fue duro liberarla de eso. Es una cosa adictiva. Todo lo que genere adicción en nosotros es un esclavizador. Tenemos que pedirle al Señor que nos libere, que nos libere. Hace unos días yo hablaba de que el corazón que está contaminado, dice, vosotros los de doble ánimo purificad el corazón. ¿Sabe qué hace impuro un corazón? La pornografía, la suciedad, prácticas sexuales ilícitas. Eso hace que un corazón esté sucio. Y las personas con corazón sucio son de doble ánimo. Un día quieren una cosa, otro día otra. Nunca son de sí, sí o no, no. Son de tal vez, quizá, según me sienta hoy, gente de doble ánimo que nunca progresa porque son de doble ánimo. Un día van para un lado, otro día para otro. Gente que un día dice que quiere a la esposa, el otro día ya no. Gente que un día dice que quiere viajar y al otro día ya se quiere devolver. Eso es de doble ánimo. Eso no lo quiere el Señor. Nosotros tenemos que ser de un solo sentir. Y eso habla de personas con corazón sucio. Personas con corazón, la palabra lo dice en Santiago, vosotros los de doble ánimo, purifiquen el corazón. Limpien su corazón. Y la palabra lo muestra. Por causa de la laxivia, de la lujuria, el corazón se enmura. El sexo es solamente para vivirlo dentro del matrimonio, no es para hablar de él ni ver de él. Eso es sucio. Entonces toca tener cuidado. Y entonces el Señor Jesús proclama la libertad a todos los cautivos a través de su palabra y de su sacrificio. Entonces por eso el Señor dice en Juan 8:32 y 36, y conoceréis la verdad. ¿Y quién nos hará libres? La verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién dijo que era la verdad? El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Conozcan al Señor Jesús y serán libres del pecado, de la esclavitud del pecado. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces el Señor, a través de su sacrificio, nos hizo libres de la atadura del pecado. El pecado produce cautividad. Si alguien dice una mentira, ¿se volvió esclavo de quién? Del mentiroso. Dice que Satanás es padre de mentira y le toca seguir sosteniendo la mentira. Es más fácil decir la verdad. Usted no tiene que ponerse a pensar, ¿a este qué fue lo que le dije? ¿A ella qué fue lo que le dije? No, usted sí toda la vida habla la verdad, anda, pero de lo más fresco.
fresquísimo. Entonces, las drogas, si alguien se hace esclavo de las drogas, terrible. Si alguien con la promiscuidad, pues es esclavo de la promiscuidad, de la sociedad, nunca estará feliz. Y quiero que les diga una cosa, hombres, nosotros hemos visto ya varios casos. Hombres promiscuos con el tiempo quedan, ¿cómo se llama? Disfuncionales. No funcionan. Increíble. Ay, pero era tan activo. No funciona. ¿Sabe por qué? Porque se quiebra tanto el alma cada vez que tienen una relación con una y con otra, que después ya no les funciona nada. Así es de que, hermanos, si usted no quiere quedar disfuncional, solamente con su esposa, ni siquiera aquí en el pensamiento. Entonces, cuídense. Entonces, somos esclavos de lo que practicamos. Tengan cuidado los varones. Entonces, aquí el Señor Jesucristo vino a proclamar la libertad a los cautivos por el pecado a través de su palabra y de su sacrificio en la cruz. El pecado cautiva, el pecado esclaviza. Entonces, no seamos cautivos del pecado. Qué feo que el pecado sea el que lo encarcele a uno. Y nos creemos libres. Hay gente que dice, no, yo en Cristo soy libre, pero tiene esclavitud porque algún pecado está cometiendo. Miremos nuestro cuarto punto, dice, y vista a los ciegos. El Señor vino a darnos vista a los ciegos. ¿Cuántos éramos ciegos? Yo era una cieguita, pero no veía más allá de mi nariz. No veía sino la fiestica allá de los muchachingos con que me reunía. No, ahora veo la eternidad. Era bien ciega, bien miope, y realmente que sí era miope de verdad. Y el Señor permitió que me operaran de los ojos en una época en que el Seguro Social abrió y dijo que operaban como un mes. Y al mes se terminaron las cirugías gratis por el Seguro Social y ya no volvieron a hacer esas cirugías. Y yo fui una de las experimentales y a mí me operaron de miopía. Entonces, hasta eso el Señor me quitó la ceguera física, de verdad. Vista a los ciegos, el pecado nos ciega y el Señor Jesús vino a sanar nuestra ceguera moral y espiritual. Y si quiere, física también. No son ciegos solamente aquellos que no tienen ojos saludables. Son ciegos los que no pueden ver lo que los rodea, el mundo espiritual que los rodea. Ellos son ciegos, no pueden discernir, no pueden entender qué es lo que está pasando, no ven. ¿Quién los está cautivando? No lo ven. Entonces, hay muchos ciegos que no pueden ver a Dios porque están enceguecidos. Y el Señor, cuando Él hizo, todos los milagros que el Señor hizo tenían una lección espiritual, todos. El Señor no hizo ningún milagro para hacer un show. Eso fue un error de la iglesia, hacer shows a través de milagros. No, el Señor no hizo los milagros para hacer un show, el Señor hizo milagros para dar lecciones espirituales. Entonces, cuando sanaba a los ciegos era para decirle que Él era la luz del mundo. Cuando sanaba al leproso era para decir que Él podía limpiar el pecado. Cuando sanaba al paralítico, Él tiene todo poder y autoridad para hacernos nacer de nuevo. ¿Recuerdan un hombre ciego de nacimiento? Nunca había visto, que todos decían, pero ¿cómo es posible? Él tiene ese poder, Él es Dios, Él es Dios. Entonces, ¿quiénes son los ciegos que necesitan que el Señor les dé vista? ¿Cuáles son los ciegos que el Señor quiere darles vista? En 2 Corintios 4, 3, 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ese Dios está con minúscula porque se refiere ¿a quién? ¿A quién se refiere, hermanos? Ya ustedes conocen la palabra, a Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, los ciegos que el Señor, a los que le quiso dar vista, y somos nosotros, son los incrédulos que no ven a Dios y a su Cristo, a su ungido, a su Mesías. Él quería darnos esa luz, Él vino a darnos a nosotros. ¿Éramos ciegos o no?
¿O cuántos veían a Cristo antes de conocerlo? No lo veíamos. Tal vez alguno veía una imagen que decían que era Cristo, pero ese no era. No era. Entonces la forma como el Señor sana a este ciego es la forma como el Señor le da vista a los ciegos espirituales, está en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces alumbremos, Él nos alumbra todo el camino. Pero usted enciende esa luz, hermano, es la pregunta. ¿Usted deja que Jesús lo alumbre cuando está haciendo ese negocio? Cuando está pensando en eso que no conviene. Usted le clama al Señor: Señor, guíame. El Señor dice en el Salmo 32:8: te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. ¿Usted le clama al Señor o no? Usted se mete allá con toda y después, me equivoqué, no le consulté a Dios. No, el Señor, Él es la luz del mundo. Si lo seguimos a Él, no nos vamos a meter en problemas, no vamos a estar en tinieblas, no vamos a estar a punto de morir por el fuego o por el agua. No, Él nos alumbra todo el camino. ¿Cómo nos sana el Señor? Alumbrándonos el camino. Mire, aquí hay muchísima luz. ¿A alguno se le ha acabado la batería? Lea y verá cómo se le prende la batería. Y beba de aquí, prenda de aquí, no de cosas extrañas, ya lo había dicho otras veces. No lo que un hombre con mala interpretación le diga, hermano. Si alguien le dice algo, usted siempre coja la Biblia y compruebe. Déjese guiar por esto, no por cosas extrañas, porque nosotros nos equivocamos y seguimos al extraño y no podemos acusar a Dios. No podemos decirle: Dios, tú me guiaste mal. No, es que usted no siguió el consejo de Dios, usted siguió el consejo de un hombre. Muchos en día, cuando vayamos allá, muchos vamos a encontrar, siempre he dicho, vamos a encontrar 3 sorpresas. Llegué al cielo, bendito sea el Señor. Ese no está, y yo pensé que estaba acá, mi amigo, y el otro, y ese que pensaba que no iba a llegar acá, sí está. 3 sorpresas nos vamos a llevar cuando lleguemos al cielo. Y muy triste que de verdad lleguemos allá y encontremos que muchos que pensábamos que estaban siendo guiados por Dios no estaban siendo guiados, que muchos pastores que creímos que estaban ahí no están, que muchos que enseñaron cosas extrañas y nosotros los seguíamos. Gracias a Dios el Señor nos alumbró, nos sacudió, nos sacó. No es por llegar allá, que vamos a llegar allá por seguir a un hombre, vamos a llegar allá por seguir esta bendita palabra, hermano. Esta palabra es la que nos va a llevar a la vida eterna. Aquí está la esencia del Señor Jesús. El Señor Jesús nos guía y nos lleva por senda de rectitud, por camino de verdad, nos hace entender el camino por el cual debemos andar. Él fija sus ojos en nosotros y nos guía, y no nos vamos a perder, hermano. Si usted tiene luz en el camino, por muy oscuro que sea, no se va a caer en el hueco, no va a caer en el abismo. Entonces Él vino a darnos esa luz. Entonces el Señor Jesucristo vino a dar vista a los ciegos espirituales, alumbrándoles y guiándoles todo el camino, toda la vida. Si usted quiere, el Señor lo puede guiar toda la vida, todo el tiempo. Amén. Miremos nuestro quinto punto. Él dice: a poner en libertad a los oprimidos. Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Opresión es el acto de oprimir, sofocar, presionar, someter. Ese es el acto de oprimir, ya sea a una persona o a una comunidad. Entonces nosotros podemos ser oprimidos, ¿cierto? De muchas maneras. El uso de la violencia para demostrar autoridad, con la violencia se oprime a las personas. Los malos tratos oprimen, la tiranía oprime. La opresión es un término que tiene que ver con los gobiernos, con las sociedades. Hay sociedades opresoras, hay gobiernos opresores, pero Él dice que Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Él vino a poner en libertad a los oprimidos, los que sufren.
Y entonces aquí el Señor muestra quiénes son los oprimidos. En estas dos palabras encontramos quiénes son los oprimidos. En Hechos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los ¿qué? ¿Oprimidos por quién? Por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea que todos los milagros que el Señor hizo eran porque estaban oprimidos por el diablo. Al leproso, al paralítico, al ciego. El Señor vino a sanar a todos los oprimidos por el diablo. Y en Lucas 13, 11 y 12 y el versículo 16, hablando de la mujer, una mujer dice: había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y después en el 16, cuando lo critican porque la sanó en el día de reposo, dice: ya esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Aquí está hablando de los que sufren opresión por causa de un espíritu de enfermedad de origen diabólico. Hay enfermedades no solo del cuerpo, hay enfermedades del alma y del espíritu. La depresión. Hoy en día sí que está de moda la depresión. Y muchas personas se matan por depresión. Un espíritu opresor, es un espíritu de enfermedad de origen diabólico, sea en el cuerpo o sea en el alma y el espíritu. Hay opresión, hay gente que sufre opresión diabólica. Esos que sufren depresión, estos que sufren alguna enfermedad que no se sabe, le hicieron todos los exámenes y no sabemos qué le está ocasionando esto. Esta mujer dice que de ninguna manera se podía enderezar, pero el Señor dice: esta mujer que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar en el día de reposo. Entonces hay muchos que sufren en sus cuerpos, en su espíritu y en su alma por una espíritu de enfermedad. Ojo, espíritu de enfermedad lo dice claramente la palabra, ocasionado por el diablo. Entonces nosotros siempre tenemos que pensar y preguntarle al Señor: ¿esto que estoy sufriendo es una enfermedad? Porque hay enfermedades del cuerpo. ¿O es un espíritu de enfermedad con que el diablo me quiere oprimir? Hay espíritus de enfermedad con que el diablo quiere oprimir. Y sobre todo a la iglesia, se mete con los de la iglesia. Entonces el Señor Jesús, Él vino a poner en libertad a los oprimidos por el diablo, sanándolos de sus quebrantos y rompiendo las ataduras. Qué cosa tan tremenda. Usted no tiene que correr al psicólogo. Vaya al Señor Jesús. Él es el mejor psicólogo. Él es el que nos conoce. Él en el cuerpo también nos conoce. Si ya no hay nada, vamos al médico. El Señor autoriza ir al médico. Vamos al médico. Pero siempre hemos consultado primero a Dios. Si sigue insistiendo la cosa es porque hay una enfermedad en el cuerpo, pues nos toca ir al médico, hermano. No vamos a poner con ese cuentico: no, usted repita: estoy sano, estoy sano, estoy sano. No sucede así. Eso es declaración positiva, hermano. Usted ora y si no pasó nada, pues vaya al médico. Vaya al médico. No nos engañemos. No enseñemos cosas que no están autorizadas por Dios. Y nuestro sexto punto dice: Él vino también a predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. Esto describe el concepto del año de jubileo en el Antiguo Testamento. El año agradable del Señor, en el contexto que el Señor está leyendo, Isaías 61, 1 y 2, hacía referencia al año de jubileo. ¿Y qué ocurría en el año de jubileo? En el año de jubileo, el año agradable es igual al año de jubileo. De acuerdo a Levítico 25:10 dice: y santificaréis el año 50, era el año de jubileo, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia.
Es el año en que los esclavos eran libres, las deudas quedaban pagadas, la tierra que había sido vendida se devolvía a su dueño original. Oiga, buenísimo, ojalá tuviéramos año de jubileo en todos los países, sería la maravilla. Que le dijeran cuánto de, no, año de jubileo, ya no le debe nada al banco. Año de jubileo, le devolvemos lo que vendió. Uy, ¿cómo sería? Oiga, por eso es que los judíos son tan prósperos, porque ellos practicaron eso. Y todos se enriquecieron, todos se enriquecieron. Entonces, el año de jubileo es el año en que las deudas son perdonadas, los esclavos liberados y se recobran las propiedades. ¿No quiere el año de jubileo? Yo quiero el año de jubileo para mi vida. Pero Él vino a proclamar ese año de jubileo no solamente para el pueblo de Israel, a toda la humanidad. Y ese año de jubileo, ¿cuándo empezó? Ese año agradable empezamos efectivamente a disfrutarlo cuando el Señor dijo estas palabras. En Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Sabe qué quería decir eso? Consumado es cuenta saldada. Todo pago. Todo está a paz y salvo. ¿Todo lo de quién? Lo mío, lo suyo, lo de la humanidad. Quedó a paz y salvo. Entonces, este es el año en que empezamos a disfrutar. Y el año agradable comenzó con el sacrificio del Señor y terminará con el rapto de la iglesia. O sea que usted y yo estamos viviendo el año de jubileo. Estamos viviendo el año agradable. Es maravilloso, mire como dice Tito 2:11-14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cuándo se manifestó? Cuando el Señor vino y murió en esa cruz, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? Que Cristo viene por nosotros. El Señor viene. Entonces, el año agradable, el Señor Jesucristo proclamó desde la cruz que el año agradable comenzaba a correr porque Él pagó toda deuda y este año culminará cuando Él regrese por su iglesia. Espectacular. Yo quiero irme en ese rapto. Yo quiero culminar el año agradable como debe culminarse, ¿cierto? Es un espacio de tiempo, no es un año literal. Es un espacio de tiempo donde la gracia de Dios, la redención y la liberación de Dios es lo que ha predominado. Es el año del jubileo. Decimos que rico que aquí nos perdonaran la deuda, pero nos perdonaron la deuda más grande, hermano, la que era impagable. Nosotros estamos disfrutando el año de jubileo. Si nos pagan 20, 30 millones, 5 millones, eso no es nada comparado con la deuda impagable que teníamos con el Señor. Eso no lo podíamos pagar. No le podemos pagar al Dios Santo. Entonces el Dios Santo entregó su sangre preciosa en aquella cruz. Amén. Entonces vamos a culminar. El Señor Jesús resumió su misión divina de salvación del hombre así. Vino a anunciar las buenas nuevas a los pobres espirituales. Ya entendimos quiénes son los pobres, los que están en déficit moral y espiritual. Él vino a sanar a los arrepentidos, otorgándoles perdón y paz. Eso es espectacular. Él vino a proclamar libertad a los cautivos por el pecado a través de su palabra y su sacrificio. Él vino a darles vista a los ciegos espirituales, ¿cierto? Alumbrándoles y guiándoles todo el camino. Él vino a poner en libertad a los oprimidos por el diablo, sanándolos y liberándoles, sea de una enfermedad producida por un espíritu en el cuerpo, en el alma o en el espíritu. Y Él vino a proclamar el año agradable. Estamos viviendo el tiempo de jubileo, el tiempo de la gracia. Le damos muchas gracias al Señor Jesús y vamos a orar dándole gracias por este resultado tan maravilloso. Padre,
nosotros somos resultado, aunque no entendíamos, somos el resultado de semejante obra tan espectacular, Señor, que tú hiciste en aquella cruz, Señor. Somos el resultado, Dios mío, de que tú, Señor Jesús, vinieras, Señor bendito, que el Espíritu Santo estuviera sobre ti, que tú hubieras sido enviado por el Padre, que tú nos vinieras a compartir las buenas nuevas, que vinieras a sanar nuestro corazón arrepentido, vinieras a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a ponernos en libertad de toda presión diabólica y a predicarnos el año agradable que estamos viviendo, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te amamos y te bendecimos, magnífico y precioso Señor, y te agradecemos tu fidelidad, que es mejor que la vida, Padre. Muchas gracias, bendito y maravilloso Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a compartir la cena del Señor. Cada uno tiene los elementos. Con mucha gratitud compartamos la cena del Señor. Bendecimos estos elementos, este jugo de uva, este pan, Señor, que es símbolo de tu cuerpo inmolado en aquella cruz, cuerpo, Señor, quebrantado de tal manera que derramó hasta su última gota, Señor. Ya entendimos que nadie te quitó la vida, tú la pusiste por nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre. Y tomamos esta cena con mucha gratitud, Señor. Tu palabra dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El año de jubileo. Podemos participar de la cena. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Por favor, toman asiento un momentico. Damos gracias al Señor. Nuestro hermano Leonid y Cindy van a pasar por sus puestos y antes de salir las